Dios les bendiga, hermanas y hermanos en Cristo. Les habla su hermano Ramón y hoy tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. En estos días hemos hablado, ¿no?, acerca de la Navidad y pues el pastor, ¿verdad?, nuestro pastor César nos ha platicado también de que no tengamos esa parálisis espiritual, y yo voy a hablar de que andemos en las enseñanzas de Dios, las enseñanzas en Cristo. Y voy sobre una cita que dice, andad en Él, ¿verdad? Que andemos en las cosas de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración. Antes de empezar, hermanos, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos dirija en este día. Si vas para tu trabajo o estás oyendo o vas a oír esta enseñanza, que sea Dios el que te guíe y te dirija para que sea de bendición para tu vida y siempre andes en las enseñanzas de Dios, ¿verdad? En las enseñanzas de Jesucristo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Padre, te pedimos que tú bendigas a Misterio Castells en la Ciudad de México. Bendice a su pastora. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que trabajan en tu obra, Señor, que tienen un ministerio en Casesa, Ciudad de México. Bendícelos, guárdalos, Padre. Te pedimos también por todos mis hermanos que se congregan y todas las personas que escuchan este mensaje, que seas tú el que los guíe y los dirija, que tu Espíritu Santo sea el que les dé fortaleza, los bendiga, Señor, y que les aumente su fe. Aumenta la fe, Señor, de toda persona que busca tu palabra, Señor. Es promesa tuya, Señor, porque dice tu palabra que la fe es por el oír, y por el oír es la palabra de Dios, Señor. Que ellos oigan tu palabra, Señor, no con oídos pesados, sino que oigamos tu palabra, Señor, con los oídos atentos, Padre, a qué es lo que nos quieres enseñar hoy, qué es lo que nos quiere, con qué nos quieres bendecir hoy, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe y el que dirija, Padre, porque lo que hablamos no es de nosotros, sino que está escrito en tu palabra, Señor. Bendice al Ministerio Cassés en la ciudad de San Martín también, Padre, a todos los que trabajan para tu obra en San Martín. Bendice al pastor César, a la pastora Estelita, Señor. Bendice, Padre, a cada una de mis hermanas, mis hermanos que se congregan y trabajan en San Martín, Señor. Síguelos guiando y síguelos dirigiendo, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que les esté dando sabiduría, Señor, para que ellos conozcan más de ti, Señor, y aprendan a amarte más, mucho más, Señor, y aprendan, Señor, a andar en tus caminos, Padre. Que andemos todos, Padre. Me incluyo, Señor, que andemos en ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas el que guíe y dirija también, Señor, al Ministerio Casesa a la Roca, en la ciudad de Puebla. Señor, bendice al pastor Martín, bendice a la pastora Sandy, a sus hijas, a todos, Padre, los que trabajan, Señor, para tu obra en Casesa la Roca, Padre. Te pedimos que tú los bendigas aquí en Puebla, Señor. Sígueles guiando, sígueles dirigiendo, Padre. Oh, Señor, tú eres el que bendice y el que prospera toda obra, Señor. Sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Te damos a ti, Señor, la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor, que seas tú el que nos guíe y nos dirija, Padre, en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Y bueno, hermanos, de lo que quiero hablarles hoy es acerca de lo que dice la cita en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2:6. ¿Qué dice Colosenses 2:6? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así como nosotros lo recibimos con gozo, con alegría, ¿verdad? Así andemos en él. Como dice la palabra, cuando lo recibimos, pues fue nuestro primer amor, ¿verdad? Fue nuestro gozo el poder haber recibido a Cristo y ahora Cristo está en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro verdadero y único Salvador, nuestra nueva vida, ¿verdad?, mostraba que andábamos en Él. En ese momento andábamos gozosos. Nosotros nos sentíamos con gozo. Éramos nuevas criaturas, o somos, ¿verdad? Cada día somos mejores, pero éramos en ese momento nuevas criaturas. La palabra nos dice en 2 Corintios 5:17 también que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si somos nuevas criaturas, tenemos que empezar a observar
una conducta de fe en el que hemos creído, de fe en Cristo Jesús. Por gracia fuimos salvos, dice la palabra en Efesios 2:8, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de lo que creímos, nosotros fuimos salvos. Entonces tenemos que andar con fe. Y andar con fe muestra una acción, ¿verdad? No tenemos que hacer nuestra religión a escondidas, porque muchas veces conocemos hermanos, hermanas que creen en Dios, pero no dan testimonio de lo que ellos creen. Así que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos creído, de lo que hemos recibido. Hemos recibido, ¿verdad?, a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos que dar muestras de esa bendición, de ese gozo. Algunos al inicio no lo alcanzamos a entender, pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, entendemos la bendición que tenemos, que el reino de los cielos se acercó a nosotros, ¿no? Y somos bendecidos. Algo que leí en el perfil de un hermano de Ministerio Casesa La Roca, dice así: nuestro mayor gozo es que conocemos a Cristo y nuestro segundo mayor gozo debe ser el darlo a conocer. Nosotros tenemos que dar a conocer en quién hemos creído. Y me gustó, ¿verdad?, esa reflexión. No es del hermano que lo puso en su perfil, es del autor, se llama Steven Lawson. Él es pastor de One Passion Ministries en Dallas, Fort Worth, en Estados Unidos. Él ha estado en la iglesia por más de 40 años y le han sacado ahorita cosas por las cuales tuvo que confesar y renunció a su ministerio. Está como en un periodo de corrección, pero la iglesia Trinity de Dallas ya tiene mucho más años. Esto lo vi en el perfil de un hermano de Casesa La Roca y me causó gozo, porque aún con lo que pongamos en el perfil estamos dando testimonio del Dios a quien creemos. Y la palabra, como nos dice aquí Colosenses 2:6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Y a veces llegan estos problemas, ¿verdad? A veces llegan situaciones difíciles, pero a pesar de todas estas situaciones difíciles, nosotros tenemos que andar en él, tenemos que andar con Dios. Es por eso es que la palabra nos dice en Colosenses que andemos en él. Y en Primera de Corintios también el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que a veces andamos en él y nos sentimos que estamos bien, pero dice la palabra que no nos creamos eso, ¿verdad? Que tenemos que andar atentos a que no nos confiemos y no caigamos de donde andamos, de nuestro andar. Dice la palabra en 1 Corintios 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos que estamos firmes y llega algo y nos derriba, nos hace caer, ¿verdad? El enemigo tiene muchas artimañas, el mundo tiene muchas artimañas para hacernos caer. Nos dejamos llevar por lo que vemos en el mundo y caemos. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso la palabra nos dice que andemos en él. Tenemos que andar en él. ¿Qué es andar en él? Escudriñar su palabra. Andar en él es estar orando, ¿verdad? Andar en él es hacer las cosas que haría Jesucristo. No lo que yo haría, sino en lugar de lo que yo haría, ¿qué es lo que haría Jesucristo, ¿verdad?, en mi posición. Tenemos que cuidarnos. La palabra nos dice que el pecado está a la puerta y muchas de estas cosas nos suceden porque a veces nos dejamos llevar, ¿verdad?, por nuestras propias decisiones y no por lo que haría Jesucristo en nuestro lugar. Por eso tenemos que cuidarnos y andar en él. Jesucristo mismo, antes de ascender, él pidió en Mateo 28, versículos del 19 al 20, son las últimas citas de Mateo. Ahí dijo, ¿verdad? Dice Mateo 28, 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: y enseñándoles que guarden. ¿Qué es que guardemos? Que andemos en él, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó que guardemos todas esas cosas? El mismo Jesucristo. Y dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros todos los días? Jesucristo, ¿verdad? Su Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos que andar en él. ¿Cómo? Dice, enseñándonos a guardar todas las cosas que él ha mandado. Y Dios nos ha mandado muchas cosas.
¿verdad? Para que podamos nosotros andar bien. Dice la palabra que nunca nos apartemos de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. Y luego dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las muchas citas de la palabra nos enseñan que debemos andar en él. Y hoy quiero darles una reflexión del príncipe de los predicadores, se llama Charles Spurgeon, y él habla acerca de esta cita de andar en él. Y él dice, ¿verdad? En la reflexión de su devocional dice, tenemos que llevar a la práctica lo que todos nosotros creemos. Todo lo que nosotros creemos de Dios tenemos que practicarlo. La fe se practica, hermanos. Dice, si un hombre anda en Cristo, obrará como obraría Cristo. Pues estando Cristo en él, con su esperanza, su amor, su gozo y su vida, el tal es el reflejo de la imagen de Jesús y los hombres, las mujeres dirán de él, es igual a su maestro, vive como Jesucristo, como le dijeron a Pablo, ¿verdad? Sí, tú eres uno de ellos, es más, hablas como ellos antes de que él negara a Cristo. Así que, hermano, hermana en Cristo, avancemos de gracia en gracia, dice Spurgeon. Corramos hacia adelante, o sea, que corramos esta carrera, ¿verdad? Hacia adelante hasta lograr el más alto grado de conocimiento en cuanto a nuestro amado Jesucristo. Mientras más nos preparamos, más fe vamos a tener, más amor vamos a tener a Dios y más difícil que nosotros caigamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar cada vez más firmes. Andar denota que nosotros tengamos una permanencia, un progreso. Así dice, andad en él. Hemos de gozarnos, ¿verdad?, en estar permanentemente en Cristo. No nada más sentirnos firmes, estoy firme porque estoy en Cristo, sino que debemos de gozarnos y cuidarnos de no caer. ¿Cuántos cristianos como nosotros piensan que solo por la mañana y por la noche debemos de tener una relación con Cristo? Y que después de ese tiempo podemos dar nuestros corazones al mundo el resto del día. Eso ya no es andar siempre con Él, ¿verdad? Eso es andar en ratos con Él. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que andar en sus pisadas, o seguir sus enseñanzas, hacer su voluntad. Aquí la palabra nos dice en Mateo 28, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Tenemos nosotros que tener un hábito, hablar de la conducta de alguien, ¿verdad? Nos referimos al hablar, cuando hablamos de alguien, nos referimos a sus hábitos constantes, a su constante forma en que lleva su vida. Hablo yo de mis hijos, a mis hijos los conozco y yo sé cómo es uno y sé cómo es el otro. Y entonces hablamos de cómo son ellos, de su carácter y la forma en la que llevan su vida. Así también si nosotros un día hablamos y damos testimonio de Cristo, cuando lo hacemos bien, estamos diciendo que pertenecemos a Él. Y si no lo hacemos o lo hacemos un día y otro día no, otro día lo olvidamos, estamos abandonando esas enseñanzas que dice la palabra que Él puso, ¿verdad? Para que nosotros las llevemos. Y entonces no estamos perseverando en la enseñanza que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, en sus enseñanzas. Si nosotros un día hablamos de Cristo, un día vamos a la congregación y después en la semana abandonamos sus enseñanzas, no estamos teniendo perseverancia en Él. Y eso es lo que nos dice Spurgeon, ¿verdad? Que perseveremos en Él. Hasta aquí termina la reflexión de Spurgeon. Yo les digo hoy, hermanos y hermanas, o la invitación hoy es que perseveres en el mismo camino en el que has empezado a andar, que andes en lo que Jesucristo te enseñó que debes de andar. La palabra nos enseña en muchas citas, ¿verdad?, que sigamos sus caminos, que sigamos sus enseñanzas. Aunque vengan cosas nuevas, enseñanzas nuevas, lo que nos va a guiar y dirigir es la enseñanza que viene dada por Dios. ¿Qué nos dice Jeremías 6:16? Dice, así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios, ¿verdad? Jehová nos dijo. Jehová nos dice así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Algunos oyen todas las enseñanzas, saben lo que Dios enseña, pero en su corazón dicen, no andaremos. Aquí la palabra nos exhorta que andemos en Él, que no dejemos que las cosas
de este mundo nos saquen de andar en su caminar, ¿verdad? De andar en Cristo Jesús. Tenemos que andar en Él. Jesucristo también nos enseñó que anduviésemos en Él, que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Y eso está en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice Juan 14, 6? Nos dice la palabra en Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, ¿quién nos dijo? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nosotros conocemos a Dios en seguir lo que Jesucristo nos enseña. Aunque muchos incrédulos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nosotros sabemos que creyendo en Jesucristo también tenemos bendición con el Padre, porque Jesucristo es el único mediador que nosotros tenemos para llegar al Padre. Y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, el Padre lo va a hacer, ¿verdad? Para que su Hijo sea glorificado a través del Padre. Así como al principio Jesucristo fue nuestra esperanza, fue nuestra fe, es la fuente de nuestra vida, fue el motivo de nuestros actos cuando lo aceptamos como nuestro verdadero y único Salvador, y fue el gozo de nuestro espíritu en ese momento. Para mí fue un gozo cuando acepté a Cristo, llegué, ¿verdad?, al altar y me quebranté. Así tenemos que seguir nosotros, ¿verdad?, con ese gozo hasta el fin. Que así sea cuando pases por un valle de sombra o de muerte, como dice la palabra en los Salmos, que no tengas temor, ¿verdad? El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es la corrección, ¿verdad? Y el callado es como la parte curva que tienen como bastón, donde Jesucristo, ¿verdad?, te jala como oveja y te dice, por ahí no, tienes que ir por este camino. Ese es el callado, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar aliento, nos va a bendecir. La palabra dice también en Salmos 27 que no tengamos temor, que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo y Él es el que nos va a bendecir y Él es el que nos va a guardar de todo mal. ¿Qué dice Salmos 27, del 1 al 3? Dice así la palabra en Salmos 27, del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Aquí el apóstol Pablo, cuando habla de que andemos en Él, el apóstol Pablo invita a todos los colosenses a que no se desvíen de las enseñanzas que Él les había dado sobre Jesucristo. El libro de Colosenses habla de varias enseñanzas que el apóstol Pablo les escribía, ¿verdad? El primero pidió que Dios les diera a ellos sabiduría espiritual. Y luego Pablo habló de su ministerio y habló, ¿verdad?, de que tengamos una vida plena en Cristo Jesús. Habló también de la vida que teníamos antes y la nueva, la vida antigua, que era la vida del mundo, y la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el Pablo insistía, así como muchos libros de la Biblia nos insisten, a que andemos en él, ¿verdad? Andemos en ese camino, a que no nos desviemos de las enseñanzas que el apóstol Pablo y que la palabra nos dan a Jesucristo. Que vivamos y que actuemos como cuando abrazamos a Cristo la primera vez. Así debemos de abrazarlo siempre. Vivir en Cristo es algo que nosotros tenemos que hacerlo siempre, ¿verdad? Es una forma de vivir. Si hay algo por lo que debemos estar agradecidos es por el conocimiento de la palabra, de las grandes verdades de nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia que el conocer la palabra es sabiduría, que la guardemos, que la llevemos siempre, ¿verdad?, por obra y que la atemos, dice, a nuestro cuello como si fuese un collar, dice. Hónrala y ella te honrará, dice la palabra.
Andar en Él es una práctica activa y constante. Si nos conocemos de Cristo, constantemente tenemos que practicar eso. No solamente que sea una conducta inicial, sino que sea un estilo de vida permanente. Nosotros, como hijos de Jesucristo, ¿verdad? O como teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, debemos de reflejarlo en todo momento, no solamente en momentos de alabanza y de oración, sino andar en Él siempre, en cada aspecto de nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe, no dejar, ¿verdad?, que nada me aleje de su bendición, no quejarnos, decir, ahora que estoy en Cristo, mira lo que me pasa, sino seguir buscando de Dios y seguir entendiendo cuál es el propósito de nuestra vida. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Hay que pedirle a Dios que Él nos muestre cuál es el propósito que Él tiene, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Aquí en Colosenses 2:6, que es la cita por la que estamos hablando, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma manera, con el mismo gozo que lo recibiste el primer día, con ese mismo gozo tienes que andar en Él siempre. Y dice la palabra en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, ¿cómo es? Un árbol cuando crece, sus raíces también crecen, ¿verdad? El árbol crece hacia arriba y sus raíces crecen hacia el fondo. Así nosotros también tenemos que empezar a tener más raíces, conocer más quién es Dios y empezar a conocer más y más de Él para que nuestra fe aumente. Y cuando nuestra fe aumenta, somos sobreedificados en Él. Y dice que entonces vamos a ser confirmados en la fe. Así como nos enseñaron, ¿verdad?, nuestros pastores, el que nos predicó la palabra, como nos enseñaron de la palabra, así también nosotros tenemos que abundar en acciones de gracia. Tenemos que darle gracias a Dios por los pastores que tenemos, gracias a Dios por la enseñanza que tenemos en la iglesia, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de tener una enseñanza, una reflexión diaria acerca de la palabra de Dios, una enseñanza que nos va a ayudar a que cada vez seamos más arraigados y seamos más sobreedificados en Él. Y eso va a aumentar nuestra fe, por eso dice confirmados en la fe. Vamos a empezar a conocer más de Dios y entonces vamos a abundar cada vez más en buenas obras. ¿Qué nos dice Gálatas 3, del 15 al 17? También nos dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir gobernar? Que la paz de Dios tiene que tener el control de nuestro corazón, no las emociones, ¿verdad? Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, todos los que somos de la misma iglesia, ¿verdad? Estamos unánimes, estamos juntos, por eso dice que fuimos llamados en un solo cuerpo. Dice, y sed agradecidos, siempre dándole gracias a Dios, ¿verdad? Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siempre damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Siempre tenemos que darle gracias a Dios en todo, hermanos. Aún en la escasez debemos de alabar a Dios. Aún, ¿verdad?, en la riqueza, en la pobreza, dice la palabra, nosotros tenemos que alabar a Dios. ¿Qué dice Habacuc 3:17? Aquí habla, ¿verdad?, de una situación de escasez. Pero Habacuc dice esto, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, una escasez, ¿verdad?, completa, dice, con todo yo me gozaré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos y hermanas, aún en la escasez tenemos que darle gracias a Dios. Salomón también habla acerca de esto, ¿verdad?, de darle gracias a Dios. Y él pide en donde él dice, ¿verdad?, en el libro de Proverbios, él dice, Dios no me des mucho
para que no me olvide de ti. Vamos a leerlo en Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 10. Dice, dos cosas te he demandado. Eso dice Salomón, ¿verdad? A Jehová. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Que nos apartemos de toda vanidad y toda palabra mentirosa. Y luego dice, no me des pobreza ni riquezas. O sea, no me des ninguno de los dos extremos, dice. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Aquí Salomón dice, Señor, dame lo justo. A veces nosotros tenemos lo justo y no damos gracias a Dios. Observamos lo que nos falta y no observamos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tenemos siempre que darle gracias a Dios. En la escasez, en la riqueza, en la pobreza, en todo tiempo. Dale gracias a Dios porque tenemos salud. Dale gracias a Dios a veces porque tenemos alguna enfermedad. Dice la palabra que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios siempre en todo. Ahí mismo Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos del 9 al 13, dice así la palabra de Dios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. A veces nos enojamos, decimos, ahora que estoy en la palabra de Dios me pasan todas estas cosas. Pero dice la palabra que no nos enojemos. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, en el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Antes decíamos, no, es que antes no me pasaban estas cosas y ahora que estoy buscando de Dios me pasa, ¿verdad? Dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Nosotros sabemos que cuando conocemos de Dios, todo es para bien. Dios tiene un propósito en nosotros y nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo. La palabra nos dice, anda en Él. Cuando tú andas en lo que enseña la palabra, hay promesa también de que Dios te va a proteger y Dios te va a bendecir. Aunque andes en valle de sombra, en valle de muerte, dice, Dios va a estar con Él, contigo, ¿verdad? Con nosotros. Dice que su vara y su callado nos van a infundir aliento, nos van a dar vida, nos van a proteger. La palabra es preciosa y nos muestra que cuando estamos con Dios, Dios nos protege, Dios nos bendice y Dios nos provee las cosas si andamos en las enseñanzas y en los caminos que Él nos muestra en su palabra, ¿verdad? La palabra dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios es bueno y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí el apóstol Pablo exhorta a los colosenses que anden en Él. Yo te invito hoy a que andemos en Él, a pesar de la situación que sea, siempre anda con Dios. Si tienes escasez en tu trabajo, anda con Dios. Si no tienes trabajo, pídele a Dios. Si tienes bendición, dale gracias a Dios. Si tienes alguna enfermedad, pídele a Dios, ¿verdad? Si estás alegre, canta alabanzas, dice la palabra. Si tienes una situación difícil, haz oración, pero siempre pon todo delante de Dios. Como también nos comentaba nuestro pastor César, ¿verdad? Que levantemos los brazos caídos y que doblemos rodillas. Siempre tenemos que andar en Él, porque Él es el que bendice todo, Él es el que nos guía y Él es el que nos dirige. Siempre tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es precioso, Él es sabio, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Que Él nos va a bendecir, que Él nos va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios es el que permite que suceda todo. Dice la palabra, ¿verdad? Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció, lo que Dios torció? Lo que Dios tuerce Él mismo lo puede enderezar, pero nosotros tenemos que clamar a Él, ¿verdad? La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces. Entonces, si Dios es el que tiene el control de todo, vamos a Él, ¿verdad? Andemos en Él, acerquémonos a Él. Eso es lo que nos enseña esta reflexión el día de hoy.
que dependamos, todas nuestras cosas dependan de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede enderezar lo que está torcido y Él es el único que puede bendecirnos si nosotros andamos en Él. Dice la palabra que si estamos en Él y sus palabras están en nosotros, que pidamos lo que quieramos y nos será dado. Esa es la reflexión, hermanos. Que Dios te bendiga hoy, que Dios te proteja, que Dios te muestre su amor y que vivas en plenitud, que vivas con gozo. Aunque haya tiempos difíciles, siempre le des gracias a Dios en todo. Anda en Él y Él te va a bendecir y Él te va a prosperar. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por esta reflexión, esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a andar en ti, Señor. Tu palabra dice por el apóstol Pablo, que andemos en Él. Señor, ayúdanos a andar en ti, Padre, porque sabemos que si andamos en ti seremos más que vencedores, Padre. Que ninguna circunstancia del mundo nos ayuden o nos jalen y nos aparten de ti, Padre, sino que nosotros confiemos en ti, Señor, porque escrito está que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, el que nos guía y el que dice la palabra que hace nuestros pies como de siervos, ¿no? El que nos fortalece, el que nos bendice, el que nos prospera, el que nos guarda, Padre. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que nunca seremos avergonzados, porque tu palabra es poder, Señor, no es vana palabrería, Señor. Bendice al Ministerio Casesa, en todo lugar donde se predica tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuchan esta enseñanza, Señor, también aumentale su fe, provéles bendición, provéles seguridad, Padre, en ti, aumentales la fe, Señor, que ellos te amen cada día más y más para que puedan, Señor, entender, Padre, que tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, Señor. Guíanos y dirígenos, Padre, en todo, Señor. Ayúdanos a andar en ti, Señor. Ayúdame a mí también, Padre, porque muchas veces, como dice tu palabra, caemos, Señor. Tu palabra dice que el que está firme, Señor, mire que no caiga. Ayúdanos, Padre, a no caer, Señor. Bendice a todas las personas que predican tu palabra y que el enemigo también les ha puesto el pie, Señor. Fortalécelos y bendícelos, Padre. Nosotros te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todo lo que has hecho y lo que harás, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.